9 de la mañana con 7 minutos. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días, qué gusto estar aquí, buenos días a todas, a todos. Bueno, si nos la pasamos discutiendo de sueldos la última semana, de salarios, ahora nos vamos a pasar discutiendo de evaluación. Es el tema que viene, ¿no? Fíjate que, bueno, recordemos que Jalisco Cómo Vamos hizo este ofertódromo durante las campañas, viendo qué proponían los candidatos a gobernador, a presidente, algunos alcaldes, diputados. Y para nuestra sorpresa, cuando todos sabemos que el tema número uno es la seguridad y que cuando se trata de salir adelante la gente piensa en educación, la mayor parte de los candidatos se concentran en ofrecer cosas sobre el mismo gobierno. Reestructura, modificación, relegislar. Nada para afuera. Es lo que estamos viendo, nada para afuera. Todo armar la estructura para gobernar modificar y ya después los poderes, ¿no? Y la realidad mientras sigue corriendo a paso agigantados. Bueno, la reforma educativa ya se veía venir. Está encantado, ¿no? En términos encantado. beisbolísticos del presidente de la República. Habrá que ver si Mario Delgado, el líder de la Cámara, el líder de los morenistas en la Cámara de Diputados, tenía razón cuando dijo, lo que a mí me pareció de manera muy violenta, no dejaremos ni una coma de la anterior reforma educativa. Yo ya leí una parte, varias comas quedan, varias, puntos suspensivos, puntos claros. Digo, una cosa es creo que el discurso político, claro, y otra los hechos en términos de la iniciativa. Lo que no está tan claro es, por ejemplo, el asunto del INE. Es decir, si va a seguir siendo el rector o no, si va a ser el que se encargue de formular las evaluaciones. Creo que ahí más bien va a ser discusión de las reformas secundarias, ¿no? Claro, que se deriven de esta reforma educativa. Era una reforma muy necesaria para la reforma. Primero, una evaluación regionalizada. No puedes usar instrumentos estandarizados. Y lo ha dicho el ahora secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y eso no podemos estar más de acuerdo. Segundo, no puedes prescindir de 1.300.000 de tus aliados en la educación diciendo no sirven como fue en el sexenio pasado. Esa retórica hizo mucho daño, ¿no? Muchísimo daño. Sí. La reforma que considere como aliados a los profesores y a las profesoras seguramente llevará a buen puerto y será el primer consenso de lo que al que llamabas en tu editorial que hay que conseguir, que los maestros logren un consenso aceptable respecto a esta reforma. Después habrá que ver a los sectores sociales y a los sectores académicos para que también concite ese consenso. Así que me parece que en ese sentido pinta bien. Que no sea una aplanadora. Porque sería hacer lo que ellos mismos criticaron de Peña Nieto, claro, que fue, ahí les va el pacto por México, acordamos entre 3 partidos políticos y lo que opinen los maestros, las organizaciones sociales y todo lo demás nos tiene sin cuidado, ¿no? Y además, bueno, Andrés Manuel López Obrador habla de una cuarta transformación en 200 años de historia, pero en el caso de educación es una transformación prácticamente sexenal. Totalmente. Que no nos ha llevado a ningún lado, al menos en el caso de Jalisco, a tener secundaria. A tener secundaria para la mayoría de la población y una secundaria de muy regular calidad. Por lo demás, como también bien lo dijiste en tu editorial, es necesaria la evaluación, pero pensemos en que en el primer momento tiene que ser una evaluación que sea una línea base, en dónde estamos, en dónde están los profesores, diagnóstico, con qué calidad, y a partir de eso plantearse a mediano plazo en dónde queremos que estén y qué vamos a hacer para llegar a eso. Sí creo que en un tiempo razonable se tiene que empezar a discutir las consecuencias de la evaluación. En un tiempo, pero 6 creo que años es importante bien. que en este momento, perdón Augusto, que en este momento la formación está en el centro de la discusión, porque creo que en el sexenio de Peña Nieto esa parte se dejó de lado. Incluso recuerdas bien los datos. Aurelio Nuño, como secretario de Educación, gastó más dinero en propaganda de la reforma educativa que en formación. Entonces, está bien que se ponga el acento en la capacitación en un primer momento, pero sin descuidar que en algún momento de esta discusión tendrá que haber consecuencias para los profesores que no cumplan, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Tiene que ser cuando menos a mediano plazo y tenemos que agregar un elemento a esta evaluación que podría tener consecuencias, insisto, en este mediano plazo, que es la opinión de las comunidades en las que las escuelas están insertas, que han jugado muy poco, y por comunidades no solo es padres y madres de familia, sino todo lo que atañe a la escuela alrededor. ¿Cómo puede la escuela ser un contaminante de buenas prácticas cívicas hacia los lugares en los que está inserta? Me parece que esa es una evaluación muy importante, es decir, no solo que es central, que dominen el español y que tengan habilidades matemáticas, sino cómo se relacionan con los demás, cómo exponen sus problemas, cómo dialogan, cómo llevan a su casa cierta información y traen de regreso otra. Sí, la escuela trasciende las asignaturas, ¿no? Así es.
Me parece que en esa evaluación por venir, luego de que tiremos esta línea base, si es que así está planteado, tendrán que intervenir no solo un instituto de evaluación, sino la función social, si la educación está cumpliendo su función social. Sí, sí, que no sea una cacería de profesores, pero que en algún momento existan consecuencias para los profesores que decían no formarse, decían no ser aptos para estar frente a un grupo. 4 elementos que tiene la reforma que conocemos hasta el momento, porque hay que recordar que los detalles de la reforma vienen en las reglamentaciones secundarias que se derivan de la reforma constitucional. Evaluación formativa, así se va a llamar, no punitiva. Consagra los derechos de los profesores y de las niñas y los niños en la Constitución. Seguir ampliando. Ya sabe bien, ponerlos en el centro. Está bien, pero, mijo, todo se pone en la Constitución. Sí, no habría que llevarlo a nivel constitucional, que es en que nos meten muchísimos problemas. Esa parte en los derechos humanos y todo creo que está plenamente garantizado. Se llaman a los profesores o se les califica como agentes primordiales de la transformación social. Pues sí, sin duda son una agente bisagra que permitirá que otras acciones de la sociedad se vuelvan virtuosas o no, en función de lo que se haga en la escuela, pero no únicamente, y cuidado, porque también somos muy buenos para transferir responsabilidades. Hay muchísimas otras cosas que inciden en la educación. Por ejemplo, no hemos pensado, por ahí Jalisco Como Vamos tenemos esa propuesta que discutiremos con los siguientes gobernantes, en la ciudad educadora. O sea, no es solo la escuela. ¿Qué sucede una vez que el niño da un paso fuera de la escuela? Claro. De veras se encuentra en dónde poner en práctica eso que sí, no pueden ser oasis, ¿no? Las escuelas. Tenemos que pensar en la ciudad educadora. ¿A qué espacios públicos acceden los niños estudiantes? Solos y en grupo. ¿Cómo se relacionan con la cultura que genera todo eso está en medio de que los profesores y las profesoras se conviertan en este agente primordial de cambio. Y uno que también va a generar controversia, Augusto, se amplía el principio de obligatoriedad de la educación, que estaba en este momento en media superior, se amplía a la educación superior. Es decir, todo mexicano tiene derecho constitucional a recibir educación pública, laica y gratuita hasta el último año de la facultad o de los departamentos universitarios. Que no está mal, bueno, idealmente es perfecto, pero creo que hemos sobreidealizado la educación superior. No es el único camino para tener una sociedad justa, libre, con un nivel de bienestar alto. Hay muchos otros, y ahí está Alemania, y ahí está Francia, y ahí está Inglaterra, Estados Unidos, para comprobarlo. Si le metemos al Estado ese compromiso que se relaciona con estas 100 universidades que Andrés Manuel López Obrador dice que va a crear, pero es de veras la educación superior el único camino para la igualdad, el único camino para los mejores salarios. Parece que no, pero no lo hemos discutido porque todavía está en el nivel etéreo de la educación es buena, y entre más educación tengas, más bueno. Más bien, ¿qué calidad de educación tienes a partir de la preparatoria? ¿Qué tanto te prepara para la vida de la preparatoria al profesional? Poniendo el ejemplo de Jalisco, Augusto, en Jalisco su cuello de botella más lamentable en términos educativos es secundaria. Es donde la mayoría de los niños y niñas dejan de estudiar por distintas razones. Algunas que tienen que ver con seguridad, trabajar, falta de acceso a oportunidades. Entonces, qué bueno que se incluya como un derecho aspiracional, pero lo primero que se tiene que hacer es remediar esta parte, ¿no? El trayecto de primero de primaria a tercero de preparatoria, en donde 70 de cada 100 niños se van del aula, dejan el aula, se tiene que remediar, ¿no? Me parece que eso es lo central. Sí, los que desertan de la educación secundaria, pero también los que terminan y no pueden dar el siguiente paso, porque no caben, o si lo dan, la calidad no es buena, y me parece que el esfuerzo, al menos en Jalisco deberíamos intentar, lo que se haga en educación media superior se vuelve trascendente para la sociedad, para el mundo de la producción, para el mundo de la cultura, pero siempre estamos pensando que cuando el joven termina la prepa se queda trunco si no accede a la universidad, y me parece que la preparatoria, el bachillerato debe formar para la vida y para el trabajo. Y entonces habrá quien quepa en la educación superior y sea su anhelo técnicas, y tenga lo que se requiere, ¿no? Y habrá quien no, y no sucede absolutamente nada. 9:16 a.m, vamos al corte. Al regreso también platicamos unos minutos del inicio del gobierno de Enrique Alfaro, que mañana cumple
pues, una semana al frente del Ejecutivo Estatal, y hablamos con Ricardo Rodríguez. Él es presidente de la Comisión de Hacienda, porque los diputados tienen hasta el sábado para aprobar la Ley de Egresos de Jalisco de 2019, por lo tanto el presupuesto público. Participa con nosotros al 33 18 80 76 41. ¿Qué opinas de lo que conocemos hasta el momento de la propuesta de reforma educativa de López Obrador? Nueve de la mañana con 21 minutos. Está aquí con nosotros Augusto Chacón para analizar los temas que nos deja esta mañana de guadalupana de miércoles. Exactamente. 12 de diciembre, ¿no? Estamos. Pronto aquí en Guadalajara se nos da un poquito la fecha. Este día y el 15 de septiembre, 16 de septiembre, son los días mexicanos. Sí, ¿no? sí, que tienen mucho que ver con nuestra identidad, ¿no? 9 millones, oía los reportes de visitas a la Basílica de Guadalupe, 9 millones de personas. Fíjate. Ricardo Rodríguez es diputado local de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Hacienda. Diputado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, Augusto. Buenos días, asesor. Buenos días, Enrique. ¿Habrá, Ricardo, presupuesto el sábado? Mira, las fechas que tenemos, porque así nos lo marca la Constitución y las leyes diversas, es el 15, que es este sábado, para aprobar la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para así tenerlo listo y no tenemos un plan B. En otras palabras, sí pretendemos sacarlo en estas fechas. ¿Qué tan difícil es aprobar, Ricardo, un presupuesto local sin saber exactamente qué va a pasar a nivel federal? Porque el próximo sábado se presenta el presupuesto federal. Mira, sí es una complicación porque estamos con algo de incertidumbre. Precisamente como lo mencionas, nosotros, la ley nos obliga a que este 15 de diciembre tengamos aprobado nuestro paquete presupuestal, y la ley federal señala que el gobierno federal tiene hasta este 15 de diciembre para presentar la iniciativa de su paquete presupuestal. En otras palabras, sí es cierto que estaremos aprobando un paquete de ley de ingresos y presupuesto de egresos, en donde tendremos incertidumbres sobre algunos datos que puedan venir de recursos de la federación. Pero hago la siguiente aclaración. Hemos tenido comunicación con gobierno del estado y a través de con el gobierno federal, en donde nos han hecho algunos señalamientos de manera extraoficial, informal, de cómo se pretende que vengan los recursos, por lo menos en el ramo de participaciones. Hay que recordar que el tema de participaciones, hay un fondo general participable que el 20% va a los estados, a través de una fórmula es como se distribuye, y según los cálculos que ya tienen en la Secretaría de Hacienda Federal, a Jalisco le estarían llegando alrededor de 2.090 millones de pesos adicionales. Ese es un dato que traemos desde hace algunas semanas, que lo anunciamos aquí. Eso nos da cierta certeza. Pero hay que recordar que en la elaboración del presupuesto federal no solamente se terminan confirmando los datos de los recursos que se distribuyen vía participaciones, vía aportaciones. Hay otra serie de recursos que se bajan por algunos otros ramos, que es ahí en donde tenemos incertidumbre de qué tanto nos va a llegar o no nos va a llegar. Oye, diputado, ¿y por qué no esperar entonces tal vez una semana a aprobar el presupuesto para conocer cómo viene la ley de egresos federal? Porque entiendo que la Constitución marca que el 15 de diciembre, pero ustedes pueden darse un plazo por este contexto extraordinario para tal vez aprobar una ley no tan a ciegas, ¿no? Mira, nosotros estamos haciendo el ejercicio que nos corresponde, estamos obligados a cumplir con lo que nos marcan nuestras leyes locales, pero con mucha conciencia de estar atentos a lo que suceda a nivel federal y con toda la disposición de que en caso de que se den algunos movimientos importantes a nivel federal, de manera inmediata hagamos las adecuaciones aquí a nivel local. Es decir, cumpliremos con lo que estamos obligados, pero con toda la disposición a hacer las adecuaciones en el momento que correspondan. Diputado, y hay un tema muy sensible a partir de la toma de posesión del gobernador Alfaro, respecto a los apoyos a ciertos sectores sociales que el Estado dejará de proveer justamente porque el gobierno federal se hará cargo. Este tránsito entre la incertidumbre no solo es jurídica o de números, sino personas que están literalmente con Jesús en la boca sabiendo qué va a hacer con ese apoyo a partir de enero. ¿Eso quedará considerado en el presupuesto, este interregno que queda entre el dinero que reciben o no? A ver, en este caso es un programa social en específico en donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
hizo una propuesta y solicitud a los gobernadores de todos los estados, y es el que tiene que ver con los recursos que se les hacen llegar a los adultos mayores. El presidente López Obrador lo que le pidió a los gobernadores es: ustedes no presupuesten en el año 2019 ningún recurso, porque todo lo va a poner la federación. Lo que nosotros estamos haciendo en el ejercicio del presupuesto, en este caso en específico, es efectivamente no considerar los alrededor de 400 millones de pesos que estaban considerados en este programa a nivel estatal, porque estamos en esa lógica de que los pondrá el gobierno federal. No obstante eso, estamos previendo una cantidad de alrededor de 150 millones de pesos que lo que nos van a permitir es estar listos para dar una serie de apoyos adicionales o complementarios a los que estaría dando la federación, y en caso de alguna complicación que hubiera, pues también estar preparados para hacerle frente a este asunto. Estos son las becas para jóvenes vulnerables que no estudian y no trabajan, y las pensiones a adultos mayores, ¿no? El tema específico de los recursos que ya no estamos presupuestando es el de adultos mayores. Además, adultos mayores. Exactamente, hay un tema del gobierno federal que pretende hacer esta beca para los jóvenes que no estudian y que no trabajan. Diputado, déjame hacerte preguntas rápidas sobre algunas dependencias. ¿Cuánto va de incremento a la Fiscalía del Estado? Mira, estamos ahorita apenas terminando. Hay que recordar, miren, también traemos la siguiente complicación. Este ejercicio presupuestal de que el gobierno que va de salida presenta la iniciativa, el nuevo gobierno entra el 6 de diciembre y se tiene hasta el 15 de diciembre para aprobarlo, es una complicación para el gobierno estatal que entra y naturalmente para los diputados que terminamos dictaminando, porque nos obliga a en pocos días hacer un trabajo de comunicación que naturalmente lo hemos tenido desde hace semanas, pero es diferente la información que tenían quienes accedieron al nuevo gobierno antes de llegar, que una vez que están en las entrañas y se dan cuenta realmente cuál es la circunstancia en la que se encuentran. Nosotros estamos en un ejercicio con el gobierno estatal. El día de hoy tendremos en la sesión de la Comisión de Hacienda la visita de Juan Partida y los 4 coordinadores del gabinete del gobernador Enrique Alfaro, precisamente para discutir cuántos recursos vienen a las distintas dependencias. En el tema de seguridad, lo que te puedo adelantar es que desde el punto de vista presupuestal traemos un tema muy importante. Traemos conciencia que en lo que más nos tenemos que enfocar es en el recurso humano. Sí. Traemos contemplado que para el próximo año 2019 se den incrementos importantes de salarios a policías, a ministerios públicos, a policías investigadores, a auxiliares, es decir, tenemos alrededor de 500 millones de pesos contemplados para hacer incrementos en todos estos casos. Y también en materia de seguridad pública tenemos contemplados recursos para lograr de una vez en este año 2019 la homologación de los salarios de los policías municipales de la zona metropolitana, para que no se esté dando este asunto de que entre Zapopan y Guadalajara, que mejor pagan a los policías municipales, y otros municipios que no tienen estas capacidades económicas para hacerlo, pues luego este asunto de que se están pirateando, si me permite. Sí, por los sueldos, ¿no? Exactamente. Entonces lo que queremos es, y lo haremos ya de cara a este presupuesto 2019, poner los recursos para hacer la homologación de todos los policías de la zona metropolitana, y en esta lógica de ir preparando mañana otro esquema. ¿A cuánto, Ricardo, al sueldo del policía de Zapopan? La intención es igualarlos al sueldo de los que están mejor pagados, que si mal no recuerdo son los de Zapopan. Entonces, de la Fiscalía no sabemos cuánto va a ser el total de gasto de la Fiscalía, pero sabemos que va a haber un incremento en el pago de sueldos a los ministerios públicos, policías, todo eso. Exactamente, y hay que recordar también que traemos una división por la reforma que hicimos a las leyes correspondientes, en donde aquella famosa Fiscalía General que agrupaba lo que antes era la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, ya las volvimos a separar, y estamos también terminando este ejercicio desde el punto de vista presupuestal de ponerle lo que corresponde de recursos a la Fiscalía y lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad. Dos puntos más para que te pregunte, Augusto. ¿Cuánto a la Universidad de Guadalajara? ¿Tenemos ya un incremento aprobado? Aprobado. No aprobado, discutido, digamos. Sí, estamos en el proceso de discusión. Lo que les puedo adelantar es que la universidad tendrá el incremento natural de los recursos que les llegan ordinariamente, más el concepto de inflación,
y estamos discutiendo distintos proyectos adicionales como 200 millones para su centro cultural y algunos otros proyectos que están puestos sobre la mesa, y estamos en esa discusión. Pero de tener acuerdos este viernes. En subsidio que le llaman ordinario estatal sería la inflación. La intención es que esté contemplado la inflación como todos los años que se hace. Y refrendo y licencias, refrendo, ¿cuánto quedaría el incremento? Mira, en todo el caso del refrendo pusimos un incremento solamente inflacionario. La ley de ingresos ya la aprobamos en Comisión de Hacienda, falta que pase por el Pleno. Entonces el tema del refrendo queda prácticamente con un incremento prácticamente inflacionario. En el tema de las licencias, en la iniciativa original sí se habían propuesto incrementos que rondaban el 80-90% para los distintos tipos de licencias de conductor, chofer, motociclista. Lo que nosotros hicimos en diálogo con las fracciones, con los distintos grupos parlamentarios aquí del Congreso, coincidimos en la necesidad de que tiene que haber actualizaciones en los costos de la licencia, pero creímos que era un exceso irnos por esta propuesta y al final las dejamos en un incremento prácticamente del 10% para todas las licencias. Entonces, licencias pasa, de 578 a 938 pesos. No, esa era lo previo. Esa era la iniciativa original. Inflación, entonces, para la licencia de conducir es 10%. Poco más que 10%, perdón. Es un 10%. Y me dices inflación para refrendo. Y refrendo estamos más o menos en la inflación. El rango de inflación. Pues da gusto escuchar con tanta sensatez, diputado, que tienen más o menos planteado el panorama. Yo uniría una incertidumbre importante, creo que genera el presupuesto federal, que es justamente el de la Universidad de Guadalajara, que recibe 52% más o menos de su presupuesto del gobierno federal. Sí. Y hubo el amago hace unas semanas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reducir el subsidio a las universidades públicas. Eso recalaría en el gobierno del estado las peticiones, las contingencias que enfrenta la universidad en caso de que el gobierno federal en verdad cumpla una reducción para las universidades públicas, y eso lo tendrían más o menos contemplado. Por supuesto. A ver, miren, es precisamente de la incertidumbre que hablamos. Nosotros tenemos cubierto el tema del incremento ordinario, el inflacionario a la universidad con los recursos estatales, y estamos discutiendo algunos otros proyectos en donde sí queremos apoyar. Pero naturalmente el tema federal que tiene que ver con la Universidad de Guadalajara, con Seguro Popular, con recursos que llegan directamente para proyectos de distinta naturaleza, que llegan para los ayuntamientos, ante esa incertidumbre, pues deberemos estar preparados para hacer las adecuaciones que correspondan. Naturalmente, la Universidad de Guadalajara no podrá quedar desprotegida aquí por el Congreso del Estado en caso de que algo pasara a nivel federal. También quiero recordar que después que se hicieron esas declaraciones de que en las universidades iba a existir recortes, pues algunos políticos del partido gobernante salieron a aclarar que sí, que no iba a haber, ¿no? Equivocado, que siempre no. Entonces, el temor no está tanto en el tema de la Universidad de Guadalajara. Antes de despedirte, diputado, nos escribe Andrés Barrios y nos dice: me preocupa que el presupuesto con la nueva estructura del Poder Ejecutivo no sea público y que no tenga ejercicio de gobernancia. ¿Cuándo será público el nuevo proyecto de presupuesto? Miren, el día de hoy lo estaremos haciendo público. Vuelvo a reiterar este asunto de los tiempos, pero el día de hoy lo haremos público. Tendremos Comisión de Hacienda a las 5 de la tarde, en donde estará Juan Partida y los 4 coordinadores del gabinete explicándolo claramente de qué se trata el presupuesto. Yo el día de mañana estaré generando una propuesta de dictamen en donde, adicional a lo que nos presente hoy el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, yo estaría haciendo algunas propuestas muy concretas en temas de presupuesto, más allá del Poder Ejecutivo, que tocan a otras áreas de organismos autónomos constitucionales. Por ejemplo, el día de mañana tendremos una reunión con Alberto Vallardo en la Comisión de Hacienda, en donde estaremos escuchando propuestas que nos traen de distintas organizaciones de la sociedad civil. Es decir, estamos haciendo el ejercicio que nos toca y con todo el ánimo de que sea público y todo el mundo lo pueda ver. Yo entiendo esta parte de la duda que hay por la nueva estructura que se ha planteado. Sí. Ciertamente es una nueva estructura que aprobamos hace apenas 5 días, si mal no recuerdo, y el presupuesto lo hemos tenido que adecuar en función de esta nueva estructura.
Además, he de decirles que el tener ya los documentos listos para poder presentar el presupuesto tiene otras implicaciones. Por ejemplo, estamos haciendo una reconsideración del tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo hacia la baja, y esto implica que cuando hacemos modificaciones de esa naturaleza tenemos que correr en coordinación con la Secretaría de lo que antes era Finanzas, que sí, ahora es de Hacienda, tenemos que correr todo un sistema para que nos pueda dar los números y saber cómo quedará el capítulo 1000 y demás, y es un tema que si decidimos que, por ejemplo, el sueldo máximo que tengamos aquí en Jalisco sea de menos miles de pesos, hacer esa adecuación con todos los demás implica horas en el proceso de... Modifica todo el tabulador, ¿no? Exactamente, ¿no? En este caso, el límite superior, Ricardo, es el sueldo del gobernador, ¿no? El límite superior será el sueldo del gobernador, es correcto. Diputado, gracias. Ahí estoy a sus órdenes, como siempre. Ricardo Rodríguez, diputado, presidente de la Comisión de Hacienda. Vamos al corte y comentamos este y más temas con Augusto Chacón. Nueva mañana con 41 minutos, el WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos hablando del presupuesto en Jalisco, de la reforma educativa y el inicio, Augusto, del sexenio de Enrique Alfaro, que empezó el jueves pasado, una semana, y creo que la discusión ha estado centrada o focalizada en la seguridad. Sí, bueno, y era previsible, ¿no? Es el problema número uno, es el más sensible, es donde todo lo bueno que haga un gobernante, si es que hace algo bueno, queda subsumido bajo ese manto oscuro de la inseguridad y no luce. Lo que hemos visto, y justo en la mañana pensaba en ese símil, es que el gobierno previo, el de Aristóteles Sandoval, en realidad soltó el timón muy temprano. Sí. Y lo que estamos viendo en esta semana es tratar de elevar la nave porque la pista se está acabando, no agarra vuelo y está en los preparativos. Sí, el tema de la seguridad necesita enfrentarse, sí, con estrategias operativas, con estrategias de mandos, pero también con estrategias de comunicación. Es muy importante para la percepción de inseguridad, el cómo se comunica, en qué momento se comunica, quién comunica, se vuelve central. Yo noto a Alfaro muy subido en ese tema. Sí, puede ser desgastante. O sea, puede ser desgastante en términos políticos, pero noto que es, digamos que Aristóteles, si te fijas, comunicó poco en el tema de seguridad. Tal vez los chavos del CAF lo obligaron a salir, algún otro, ¿no? Lo de los cuerpos, el tráiler famoso. Poco después de su quinto informe, recordemos aquel anuncio de se va a poner peor. Se va a poner peor. Pero en general, la información sobre la seguridad recaía casi por completo en la Fiscalía. Ahora, y en Alfaro optó por el secretario general de gobierno. O el secretario general de gobierno. Que fue quien los últimos meses, 8 meses estuvo al frente. A mí me gusta eso, más allá de si va a haber desgaste o no, que el gobernador, quien sea, tenga como principal labor también dar malas noticias. Claro. O sea, no solamente ya ganamos 3, 4 empleos o miren, la competitividad de Jalisco pasamos del 10 al 9, sino también, sí, la situación está mal y por lo tanto el gobernador va a estar rindiendo cuentas en el tema de seguridad. Me parece que es sano. A mí me parece de lo más sano y más considerando la legitimidad con la que Enrique Alfaro llega. Para eso la debe emplear, para eso debe usar el capital político que en efecto tiene. Pero también, además de comunicar lo malo, que me parecería muy sano, es decir, que no vaya a contracorriente de lo que todos los días comprobamos prácticamente cualquier ciudadano y ciudadana de Jalisco, que sea capaz de decir, y estamos haciendo esto otro. Me parece que la percepción de inseguridad será un buen aliado de él si logra modularla a partir de decir, tengo el control y estamos haciendo esto y yo estoy viendo que la coordinación suceda. ¿No? Eso sin duda hará un cambio muy rápido. El anuncio que hace respecto a la vigilancia en este periodo especial de la Navidad me parece importante, pero lo tenemos que ver. Necesitamos que los asaltos conejeros bajen. Estamos muy concentrados en el homicidio, pero la verdad es que tenemos asaltos conejeros todos los días. Y eso, pero esos son como de cajón, ¿no? El operativo navideño. Sí, pero que tenga resultados. ¿Sí? Esa sería la gran diferencia. Sí, que se haga distinto al pasado, ¿no? Así es no que anuncie solo el patrullaje, sino que el patrullaje tenga efectos tanto en los asuntos concretos que resuelva como en disminuir la percepción de inseguridad. Y un plazo
razonable, Augusto? ¿Cuál es un plazo razonable para exigir resultados en esta materia? Porque ya empezamos a ver en los medios el conteo, ¿no? Desde que llegó, y si lo comparamos con los primeros 10 días de Aristóteles, yo considero que es una agenda a mediano y largo plazo, pero ¿cuál es un plazo razonable para decir, gobernador, ya hay que dar resultados en seguridad? Tenemos que hacer un corte, me parece que el primer corte serio y formal para saber qué tanto es imputable al buen o mal manejo es un año. Un año, ¿no? Pero que todos los días debemos estar batallando, insisto, en la percepción de inseguridad, que implica también confianza, y esa, Enrique Alfaro está en posibilidad de reconstruirla, con sus mandos, con su gabinete de seguridad, con su secretario general de gobierno, y esa hará que veamos resultados muy pronto. Ahorita la confianza está muy, muy lastimada. Y sin esa confianza no hay percepción de seguridad, y sin esa confianza no hay participación de los vecinos y las vecinas en la resolución de los asuntos concretos y del día a día en lo que les atañe. Augusto Chacón, gracias. Al contrario, Enrique, un gusto como siempre estar aquí. Buenos días a todos, a todas. Vamos al corte y le entramos a la ley de remuneraciones. 9 de la mañana con 50 minutos. Usted sabe que la ley de remuneraciones, la famosa ley o salarios máximos que pone un tope a las remuneraciones en el servicio público, sigue generando controversia, posiciones encontradas, muchas veces que parecen irreconciliables, y pues digamos en redes sociales me hicieron ver, y creo que es una oportunidad para hacerlo, que faltaba la voz dentro de toda el seguimiento que le hemos dado a este tema, faltaba la voz interna del Poder Judicial, y me da gusto saludar a Manuel Ayala Reyes, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, académico de posgrado en la Universidad de Guadalajara y en el Tecnológico de Monterrey. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días, gracias por el espacio. Oye, Manuel, tú que trabajas en un tribunal colegiado, ¿cómo han visto este debate en torno a los salarios? Mira, creo que hemos visto que hay una campaña de desinformación, o decir así, de verdades a medias, ¿no? A nosotros, más allá de los salarios, sí quisiera decirte que el sentir de nosotros como trabajadores de órganos jurisdiccionales constitucionales es que no estamos en contra de que se nos baje el salario. O sea, sabemos que somos funcionarios públicos, que dependemos de un presupuesto y de un poder constituido que debe de fijar las normas en las cuales nosotros tenemos que desempeñar nuestro trabajo. Lo que no estamos de acuerdo es que se haga con base en leyes que son abiertamente inconstitucionales y que, como ya lo has visto a lo largo de tu programa, pues que van contra la independencia y la división de poderes, ¿no? Es decir, ¿a ustedes les gustaría un proceso distinto, de diálogo, de acuerdo en torno a los salarios? Claro, el proceso lo da la Constitución. Aquí lo importante es ver que no se violan los derechos de nosotros como trabajadores nada más, sino que se violan los derechos de todos los ciudadanos, porque no hay que recordar que en los procesos constitucionales que nosotros llevamos en los tribunales, sí, son los juicios de amparo, que es la garantía que tienen todos los ciudadanos para hacer efectivos sus derechos. Y se nos olvida que el juicio de amparo es el que ha hecho posibles que se hagan efectivos muchos derechos que han reclamado la sociedad, ¿no? Te pongo ejemplos aquí en Jalisco muy rápido. La cuestión del matrimonio incausado, la cuestión de protección al medio ambiente, claro. En diferentes casos, personas que no los atienden en las entidades de seguridad social o sus medicamentos, a través del juicio de amparo es como ellos hacen efectivos esos derechos. ¿Cómo pueden mermar sus derechos? Pues si no tienes un ente, o en este caso los tribunales constitucionales independientes, sí, fuertes, que puedan encarar a las autoridades arbitrarias, pues cómo van a ser efectivos sus derechos. Pero también ahí, Manuel, puede haber una especie como de conflicto de interés en el Poder Judicial, porque al final sí creo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero dentro de la división de poderes, la parte presupuestal, la definición de los tabuladores, pues sí es una competencia que tiene el Poder Legislativo. Es decir, que al final el Poder Judicial determine si vale o no una legislación que busca limitar los salarios. Claro, y como te repito, no estamos en contra de eso. Claro que eso depende de una deliberación legislativa, ¿no? Sí. Y la Constitución da el camino. La Corte participa en ese presupuesto, se delibera en el Congreso,
pero por esa vía nosotros, pues obvio no tenemos nada que decir, Sí. pero siempre y cuando se haga respetando esos parámetros. O sea, respetando lo que ha determinado los derechos humanos, que a nadie se le puede bajar los salarios, y respetando este artículo constitucional que dice que no se le puede reducir los salarios al Poder Judicial. Claro. ¿Y si cambian la Constitución para que no sea así? Pues ahí entramos otro parámetro que sería muy grave, porque aunque no esté ese principio en la Constitución, hay tratados internacionales que protegen como garantía de la independencia judicial ese aspecto presupuestal, o esos aspectos que cubren a los jueces para que puedan hacer un contrapeso al Poder Ejecutivo. Pero más allá de eso, sí, quisiera nada más recalcar que no es la oposición de los sueldos. Creo que estamos desperdiciando una gran oportunidad para de verdad tomarnos en serio los derechos humanos y poder hacer una buena reforma y cambios en todas las áreas de oportunidad que hay en el Poder Judicial Federal. Y no es nuevo, simplemente la cuestión del nepotismo ya se había hecho en autocrítica. Y ocurre en todos los poderes. Claro. Digo, en el Congreso sabemos, incluso el Contralor está abriendo una investigación por ese tema. No es un asunto solamente de los jueces, es un asunto generalizado, lamentablemente, de nuestros gobiernos. Oye, Manuel, antes de que se me acabe el tiempo, por ejemplo, a la mayoría de la gente que trabaja en el Poder Judicial, una reforma así que pone un salario máximo en los 108,000 pesos no le afectaría, ¿no? Este es un asunto más bien pues de los magistrados y los ministros, ¿no? Sí, pero también hay que recordar que como dependemos de un presupuesto, todo iría en escalera, ¿no? Todo iría, afectaría a los tabuladores y afectaría a todos los trabajadores del Poder Judicial de manera como un efecto dominó, ¿no? Y obviamente con la ley de austeridad que ya viene, también, ¿no? Ciertas prestaciones que tenemos también se verían afectadas. Te pido una opinión antes de despedirte sobre si crees que esta discusión, y como se está planteando también, no está minando la credibilidad del Poder Judicial, y que tal vez de la Suprema Corte o de algunos espacios hubiéramos esperado una respuesta distinta, tal vez no someterse a lo que están determinando algunas instancias, pero sí dejar abierta la posibilidad a que existan reformas de austeridad que pongan ciertos límites a los excesos. Claro, y creo que ya están en los hechos, Enrique. El plan de los candidatos a presidente de la Corte, tú lo puedes ver, que es el tema medular, la austeridad, el reformar las cuestiones, tener controles para el nepotismo, evitar los excesos. Lo podemos ver ahí, lo podemos ver en un acuerdo que salió del Consejo de la Judicatura el 7 de diciembre, donde ya reforma otra vez todo el sistema de control en cuanto a responsabilidades administrativas que tenemos en el Poder Judicial, para poder tener más énfasis y evitar corrupción y evitar todos esos defectos que se han hecho valer. Que te digo, no estamos en contra y no estamos en que no existan. Hay que debatirlo en serio, con propuestas serias, pero en el marco que nos da la Constitución. Manuel Ayala, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, académico de la Universidad de Guadalajara y del Tecnológico de Monterrey. Gracias por estos minutos y estoy de acuerdo contigo. Hay que tener una discusión, un debate más sosegado y moderado. Gracias. Perfecto, gracias. Hasta luego. Eugenio Martín nos dice: sin instrucción cívica contra el artículo 31 de la Constitución Federal, la cuarta transformación es imposible. Los maestros no la tienen, por lo tanto, ni pueden litigar ni enseñar lo que es. Nadie sabe lo que es ni para qué sirve. No puedo decir esto que dices. Falso, falso, falso. 8800. Enrique, buenos días. Felicitaciones por tu programa. Respecto al tema del presupuesto, no hay que olvidar lo que sucede con nuestro presupuesto público en Jalisco, en donde a pesar de todos los esfuerzos de la sociedad civil para poder hacer recomendaciones, el gobierno estatal mandó recomendaciones privadas al Congreso para que el presupuesto se acoplara a su nueva estructura, lo que deja fuera y sin validez el trabajo hecho. Es una verdadera lástima la simulación en cuanto a la participación ciudadana que tiene el gobierno de Alfaro. Sin duda, y como lo mencionaste, es un gran tema para mejorar de nuestro gobernador. Sí, hay que combatir la opacidad. También sucedió con las reuniones y las comparecencias del fiscal, que de forma extrañísima el fiscal, ahora fiscal, se reunió de forma privada con las fracciones parlamentarias en lugar de que fueran sesiones abiertas donde todos los ciudadanos pudiéramos opinar sobre lo que estaba sucediendo. Buenos días, Enrique. Como siempre, excelente programa. Yo no había visto un presidente que en tan poco tiempo en el poder estuviera cumpliendo muchas de las promesas que hizo durante su candidatura. Todas las propuestas que ha hecho hasta el momento me parecen excelentes. A mí me tiene más preocupada nuestro gobernador, pues parece que no recuerda todo lo que prometió y pareciera que no tiene ganas de gobernar, pues se la vive dándose sus espacios. Que no se le olvide
que tampoco nos puede fallar y al estar en contra del presidente solo perjudica a nuestro estado. A ver si se van dando cuenta de que todos vivimos en el mismo país y que nos afecta o beneficia a todos. Buenos días, nos dice Yesenia López. Enrique, tu invitado solo alaba al Faro, se nota que es su patrón. No tiene ningún patrón, es el director de Jalisco. ¿Cómo vamos? 11:19, gracias, ahorita lo señalamos. Frank Núñez, buenos días, ¿qué sabes del personal de la Fiscalía que fueron despedidos sin previo aviso, que sus contratos ya no fueron renovados? La verdad no tengo el dato, Frank, pero lo investigamos con mucho gusto, si me puedes pasar más información. Bueno, hasta aquí esta edición de Cara a Cara. Retomamos la conversación a partir de las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias para analizar lo que nos deje este tema, este día guadalupano, pero también atravesado, por supuesto, por la discusión en torno a la reforma educativa. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos a las 6.